Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos con la segunda parte ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo? No traemos un tema sistematizado con argumentos lógicos, etcétera. No, traemos la palabra de Dios, traemos la Biblia, traemos versículo por versículo lo que nos dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Y usted, si no ha sido influenciado por una ideología religiosa, pues tomará la decisión más sabia que considere. Antes de ingresar al tema de hoy, donde vamos a seguir con el tema de el Espíritu, es decir, donde se le llama al Espíritu solamente Espíritu y se le quitan los otros sustantivos que lo acompañan o adjetivos: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de Jesucristo, Espíritu de verdad, etc. Vamos antes de tratar este tema, yo quiero invitarlo para que usted ingrese a la página o a las páginas de su servidor. De hecho, en este video y en casi la mayoría de videos, en la parte informativa vienen los enlaces para que usted pueda ingresar a estas páginas. Si no puede ingresar a estas páginas, lo invito para que escriba el nombre de su servidor, Esgin Calderón Valverde, en Google y aparecerán las páginas mías y usted podrá ingresar a cualquiera de ellas. Estas páginas lo que hacen es resumir de manera sistemática los videos que nosotros tenemos. Todos los videos que grabo en YouTube aquí están ordenados, porque en YouTube se van grabando y se van, si no trabajamos las secciones que vienen, se nos hace un enredo. Entonces aquí lo que hacemos es ordenarlo sistemáticamente para que usted busque todo lo que son cursos de griego, los va a buscar acá. Ve, ahí vienen las ediciones de todos los cursos que estamos grabando de griego koiné, para que usted busque el que sea más fácil. Los últimos son las últimas ediciones. Vea, la 6 es la que estamos grabando ahora, donde estamos tratando de mejorarlo. Siempre tratamos de mejorar un poco la información anterior. Los otros los vamos a continuar porque algunos son comentarios y también se llevan, por ejemplo, la gramática de Guillermo Davis, etcétera, que es muy famosa. También vienen análisis gramaticales que estamos grabando. Viene el programa ¿Qué dice la Biblia? Donde estamos tratando de decir qué dice la Biblia sobre la Trinidad ya, sobre el Espíritu Santo, estamos haciéndolo, sobre los ángeles, el don de lenguas, todos estos temas. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice la gente, porque los grupos religiosos inventan mucho. ¿Y qué dice? Tenemos también, que bueno, aquí salió el programa que dice la Biblia, pero tenemos también esta página de Overblog, ¿verdad? Muy interesante, muy parecida, pero tiene sus diferencias. Yo lo insto para que ingrese a estas páginas, explore. Lo invito también para que se inscriba en el diccionario digital, Escava Digital, escavadigital.com, búsquelo. Y es un diccionario muy liviano, nada pesado. Es un diccionario que usted lo maneja desde el celular, desde la computadora. Usted puede estar en una prédica y usted necesita buscar una palabra en griego y dice, bueno, vamos a ver qué significa esta palabra, y la busca y le aparece, aparte de las traducciones, le aparece la situación gramatical. Entonces nos saca de apuros, aparte de que es buena para poder traducir textos. Si usted comienza a traducir textos, si se maneja la gramática, masculino, singular, nominativo, los tiempos, activo, medio, pasivo y los demás otros elementos gramaticales, entonces puede hacer una traducción desde su casa. Yo lo insto para que también me acompañe. Y por qué no, tenemos también una página en Facebook, la Casa de Oración de Daniel Flores, ¿verdad? En esta paginita pues puede usted sencillamente darle me gusta o darle seguir y
realmente nos acompaña ahí con algunas cosas que estamos compartiendo. Yo lo invito para que le dé seguir a la página de Casa de Oración Daniel Flores en Facebook. Entonces, con mucho gusto nos gustaría tenerlo ahí. Bien, pero ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Y vamos a hablar, estamos hablando del tema el Espíritu. Solamente el Espíritu. Y vamos a seguir ahora con el libro de 1 Corintios 2:4. 1 Corintios 2:4, y vamos a ir viendo temas que hablan de el Espíritu Santo. También la palabra, o el dicho, ¿verdad? La palabra de mí, ¿verdad? Mi dicho, mi palabra. Dice también el querigma de mí, ¿verdad? El querigma es el primer anuncio, la predicación de conviértase, arrepiéntate, que hablaba Juan el Bautista. La palabra que yo predico, el querigma que yo he predicado, dice, no en persuasiva sabiduría, dichos, sino en demostración de espíritu. Es decir, todo esto yo lo he hecho con el poder del Espíritu Santo. Demostración de espíritu y poder. Vean qué interesante la expresión, y nos ayuda a entender que todo lo que nosotros hacemos, ya sea predicando la palabra, el primer anuncio, el querigma, todo lo que hacemos para llevar gente a Jesucristo, dice Pablo, yo lo he hecho en demostración de espíritu y de poder. No, vea, lo dice, no en persuasivas sabidurías, palabras de sabiduría. No fue que yo me preparé un buen discurso y que eso llevó a la gente a Cristo. No, Señor. Fue en el poder del Espíritu Santo. Es decir, aquí viene un gran secreto para todas las iglesias. Y es que muchas veces estamos perdiendo gente. A nivel mundial, la iglesia ha bajado mucho. Y está bajando porque estamos dejando el poder del Espíritu Santo, lo estamos dejando por fuera. Estamos dejando por fuera la demostración del Espíritu. El Espíritu habla a través de nosotros. El Espíritu nos dirige, ¿verdad? Como lo hemos visto en el programa anterior. Y Pablo lo decía, no son persuasivas sabiduría, persuasivas palabras. No, Señor. Es demostración del Espíritu, poder. Es decir, milagros, sanidades. Eso es lo que convierte gente. Eso es lo que lleva gente a Jesucristo. Nuestras iglesias necesitan demostración de espíritu, poder de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos al otro versículo. 1 Corintios 2:10. Más a nosotros, apocalipsio. Aquí viene un término tal vez nuevo, pero literalmente lo hemos introducido. El verbo apocalipsiar. Tenemos el sustantivo apocalipsis, pero no tenemos la parte sustantivada de ese sustantivo. La parte verbal es apocalipsiar. Y apocalipsiar es revelar, ¿verdad? Hay otro término para revelación, pero aquí tenemos este término. Un apocalipsis es una revelación, y el mejor ejemplo es el libro del Apocalipsis o el libro de Daniel. A nosotros apocalipsió Dios por medio del Espíritu. Dios nos revela por medio del Espíritu. Dios nos reveló por medio del Espíritu, ¿verdad? Nos reveló todo lo que conocemos. Eso dice Pablo. Dice, ¿por qué nos revela el Espíritu Santo? Muchos dicen, pero todavía el Espíritu Santo habla, revela. Claro, el Espíritu Santo sigue revelando muchas cosas. Pero son cosas que no contradicen la Biblia. Cuando a mí se me aparece el ángel Moroni y me dice que hay otro evangelio distinto a este y contradice la Biblia y contradice la divinidad de Jesucristo, eso no es de Dios. Pero las revelaciones las sigue dando el Espíritu Santo porque Él sigue revelándonos formas importantes. ¿Para qué? Para llevar a la gente a Cristo y a la obediencia de la palabra de Dios. Para eso. Para ungirnos, para llenarnos de poder. Entonces, no está acabado todo. Dice, pues el Espíritu todo escudriña. El Espíritu todo escudriña. También las profundidades de Dios. Es decir, todo lo conoce el Espíritu Santo. También ese texto nos puede indicar que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Entendiendo la palabra persona no como la que tiene carne y hueso, sino persona. De hecho, en la Biblia hay partes donde se habla de que Cristo, de que Dios Padre es persona, ¿verdad?
nos habla del prosopon, pero eso lo veremos en su momento. Aquí lo que sí es importante es que usamos la palabra persona como una entidad que tiene una naturaleza volitiva, es decir, voluntad propia, una capacidad, una habilidad volitiva. Y ese es el Espíritu Santo, es decir, un ser diferente al Padre y diferente al Hijo. Los ángeles, Gabriel es un espíritu, ¿verdad? Es un espíritu y es un espíritu separado de los otros ángeles, ¿verdad? Entonces, para ir entendiendo la palabra espíritu. En el 1 Corintios 2:13 leemos, las cuales también hablamos, no en enseñanzas, humana sabiduría dichos, sino en enseñanzas de espíritu, a espirituales, para espirituales asemejando, ¿verdad? Es decir, nosotros hablamos no palabras humanas, sino palabras aprendidas, enseñanzas del Espíritu Santo. Lo que la iglesia tiene son enseñanzas del Espíritu. Y le hablamos a espirituales, dice. Y cuando dice para espirituales asemejando, la Reina Valera dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y la Jerusalén dice expresando realidades espirituales. Es decir, lo que aquí nos está diciendo es que la enseñanza que nosotros tenemos y que nosotros hablamos no es enseñanza humana, no, ni sabiduría humana, es una enseñanza del Espíritu Santo y le hablamos espiritual. Por eso el mundo pagano no nos entiende, los medios de comunicación no nos entienden. ¿Por qué? Porque es una enseñanza espiritual para gente espiritual. Si la gente viene, si usted me está escuchando y usted no es una persona espiritual, para usted esto que yo digo es pura basura. Pero hablamos enseñanzas espirituales a espirituales, es decir, a personas que realmente van a captar que esto es de Dios. Dice 1 Corintios 14:32, también espíritus de profetas a profetas están subordinados. Bueno, este versículo nos habla de los espíritus de profetas. Estos espíritus de profetas no es que el Espíritu Santo está sometido a los profetas, no. Ya lo explicamos, el cuerpo, el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Aquí se refiere al espíritu de nosotros, al espíritu del profeta. El espíritu de Edgin es el que a veces, cuando el Espíritu Santo me llena, es el espíritu mío el que me hace salirme de casillas. Es el espíritu humano el que me hace hacer cosas emotivas extremas. El Espíritu Santo más bien me da sabiduría, control, para que yo realmente controle esos dones que recibo. Entonces yo los dones los recibo, me puedo llenar de mucha emoción y puedo abusar de los dones. Entonces lo que dice es que los dones que yo recibo del Espíritu Santo deben estar ordenados a la sabiduría que tiene el profeta. Una sabiduría que le viene del Espíritu Santo. Eso más o menos explicado someramente. 1 Corintios 12:4. Hay divisiones de carismas, más el mismo Espíritu. Hay gente que cree que el carisma de sanidad es por el espíritu de sanidad. Yo recibí un espíritu de sanidad, yo recibí un espíritu de milagros, yo recibí un espíritu del don de lengua, yo recibí No, es el mismo espíritu, dice Pablo en 1 Corintios 12:4. El mismo espíritu distribuye carismas. Pablo menciona 9, ¿son solo 9? No, Señor, no son solo 9. Hay miles, son infinitos. Los carismas que entrega el Espíritu Santo son infinitos. Pablo menciona los 9 más comunes en aquel momento. Entonces, ¿hay divisiones de carismas? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Pero es un solo espíritu, el Espíritu Santo. Se le puede llamar Espíritu de verdad, se le puede llamar Espíritu de Cristo, se le puede llamar Espíritu del Padre, Espíritu de Dios, Espíritu Santo y Espíritu de verdad, Espíritu de paciencia. Pero es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu. Lo que se resalta son las funciones
o las calidades que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bien, pasemos a la otra, 1 Corintios 12, 7. Mas a cada uno, a cada persona, ¿verdad? Es dada la manifestación del Espíritu. A cada persona, a cada cristiano, Dios le da la manifestación del Espíritu pro lo conveniendo. Es decir, para lo mejor, para lo que conviene, para lo que es necesario. Dios se manifiesta en tu vida para lo que necesita la iglesia. Y entonces esa manifestación del Espíritu en tu vida hace que tengas don de lenguas, que ese casi todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Es un don de oración y por lo tanto es importante que todo el mundo lo tenga. Pero es para provecho, como dice el a Jerusalén, para provecho común o provecho de la iglesia, para el bien de todos, dice la Reina Valera. 1 Corintios 12, 8. Pues por un lado, por medio del Espíritu, da dicho de sabiduría o palabra de sabiduría. A otro dicho de conocimiento, o palabra de conocimiento, por el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu. ¿Entienden eso? Solo hay un Espíritu Santo que da dones. No existe el espíritu de conocimiento. Yo recibí un espíritu de sabiduría, no. Yo recibí un carisma de sabiduría que me lo dio el Espíritu Santo. Así tenemos que decir. Pasamos al versículo 12:9, 1 Corintios 12:9, donde sigue enfatizando a otro fe. Es decir, gente que recibe el don de la fe, carisma de fe. El Espíritu. Otro fe en el mismo Espíritu, ¿verdad? A otro carisma de sanaciones en el único Espíritu, ¿verdad? Eni nefmati, único Espíritu, solo un Espíritu hay que da muchas manifestaciones. Dice, mas todas estas, 12:11, energiza, ¿verdad? Energiza, actúa, obra, es una palabra que aparece en la Biblia. Energy, ¿verdad? Por aquello que alguno diga que es de la nueva era, no señor, energy es una palabra bíblica de energía, ¿verdad? Energiza, el único también el Espíritu, el único Espíritu, el mismo Espíritu. Es decir, todas las hace el mismo Espíritu, el cual distribuye a cada uno según quiere, según desea. El Espíritu Santo, según su voluntad, distribuye dones en la iglesia. Pero Pablo decía, pidan los mejores dones. Pidan en su oración personal, en su alabanza, en su adoración. Pida, sueñe el don que desea que Dios le dé. Mucha gente va a recibir dones y va a ser llamada por Dios para ganar almas para Jesucristo. Los dones es para ganar almas para Jesucristo y para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca. Seguimos con 1 Corintios 12:13. Dice, también en un espíritu, un espíritu no es un artículo indefinido, no señor, ¿verdad? En un espíritu, es un adjetivo. Uno, en un espíritu. En un espíritu, todos nosotros hacia un cuerpo fuimos bautizados. Igualmente habla hacia un cuerpo, hacia una iglesia. La iglesia de Cristo, la que cree en la palabra de Dios, hacia esa iglesia fuimos bautizados. Bien seas judío, bien seas griego, bien seas esclavo, bien seas libre, todos. Un espíritu, y ese un espíritu, ¿verdad? En nefma, ese en es un adjetivo, ¿verdad? No es un artículo indefinido, porque los artículos indefinidos no existen en griego. También todos un espíritu se nos dio a beber. Todos bebimos de un espíritu. El Espíritu Santo es uno. El Padre es uno. Y solo hay un Señor que es Jesucristo. Es un énfasis interesante de por qué en la Trinidad mencionamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la otra persona que menciona la Biblia. No existe más exaltación hacia nadie más que hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales no hay que hacer mucho esfuerzo para deducir
que hay un carácter divino en estos tres seres. Vamos con 1 Corintios 14:2. El hablando lengua, ¿verdad? Él hablando glosi, lengua, no a hombres habla. El don de lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Ahí lo dice. Hay personas que dicen que el don de lenguas era un don que Dios le dio al hombre para traducir y para hablar a las naciones, para llevar el evangelio. Eso es mentira. 1 Corintios 14:2, Pablo dice: el que habla en lenguas no a hombres habla, sino a Dios. Es un don para hablar con Dios, ¿verdad? No a hombres habla, sino para Dios. Es para hablar con Dios. Dice, pues nadie oye. Oye no significa de oír, sino oye es de entender. Mas nadie entiende, es cierto. Cuando tú hablas en lengua nadie entiende, ni tiene que entender. Lo importante es que Dios sí lo entiende, ¿verdad? Ese es el gemido del Espíritu Santo que intercede por nosotros. El Espíritu intercede con gemidos inefables, que nadie entiende. Entonces nadie entiende, nadie oye. Más con espíritu habla misterios. Habla misterios con espíritu. Misterios porque no los conocemos, ¿verdad? Entonces ahí viene la palabra misteria, ¿verdad? Misteria son misterios, habla misterios. Pasamos al otro versículo, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos capacitó para ser diáconos. Diáconos son servidores. Esa es la palabra que usa la Biblia. Diaconus. Las Biblias traducen ministros, ¿verdad? Ministros. Pero la palabra que aparece en la Biblia es diaconus, que de ahí viene diácono. Nosotros somos diáconos del nuevo pacto. Diáconos del nuevo pacto, ¿verdad? Del nuevo pacto, el pacto que trajo Jesucristo, no el viejo pacto. Dice, y vea qué lindo lo que dice, del nuevo pacto, dice, no de letra. Este pacto de letra se refiere al Antiguo Testamento, no de letra, sino de espíritu. Recordemos que inicialmente incluso no había un pacto escrito. Dios no le dio la ley a Jesucristo como se la dio a Moisés. Sube a una montaña y le dio letra. Escribe las 10 letras. Se refiere a eso. No, Dios nos dio una iglesia y Jesús no subió a ningún monte para escribir ninguna palabra. Por eso se dice no de letra sino de espíritu. Y luego dice algo que es muy simple pero la gente se escandaliza. La letra mata, mas el espíritu da vida. ¿Qué significa que la letra mata? Bueno, significa, se habla de, recordemos que las 10 letras era la ley de Moisés. Y la ley de Moisés por sí misma, sin un entendimiento espiritual, lo que hace es matar, ¿verdad? Yo no conozco el mal si no conociera la ley. Entonces esa ley mata. La ley no nos lleva a la salvación porque nadie puede cumplirla. Dice, más el Espíritu da vida, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Ese fue el mundo de Jesús. Jesús vino y tiene varias funciones fundamentales. Una es predicarse así como Dios y la segunda es darnos el Espíritu Santo, el cual nos guía. Jesús es el iniciador de todo este fenómeno pentecostal que llamamos ahora. El bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas, los milagros, el predicar el evangelio con poder, el creer en ángeles, el creer que el Espíritu nos habla y nos vive diciendo cosas, el hablar en lenguas, el profetizar. Esto fue el reino de Dios que trajo Jesús, nos guste o no nos guste. Bien, 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado, nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu es lo que Dios nos ha dado como garantía. Es la garantía de que nosotros ya estamos salvos, de que estamos en el reino de Dios, de que estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? El sello de Dios en nosotros existe. El sello es el Espíritu Santo. Dios nos ha sellado para Él. Somos hijos de Dios.
¿Y cuál es el sello que tenemos de eso? El Espíritu Santo. 2 Corintios 3:8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el diaconado del Espíritu? ¿Verdad? Entonces, aquí es algo muy interesante porque si fue grande el Antiguo Testamento, el diaconado del Nuevo Testamento es el diaconado del Espíritu. Es decir, es algo glorioso. Cuando hablamos de gloria, y de hecho, ¿verdad? La doxi, la gloria, en gloria, ¿verdad? Esta en gloria, ¿verdad? Será más bien en gloria el diaconado. ¿La gloria qué es? La gloria es el reino de Dios en medio de nosotros. Es un mundo de milagros, un mundo de sanidades, un mundo donde están los ángeles alabando a Dios, donde podemos mirar su gloria y vivir como en el cielo. Ese es el diaconado del Espíritu, donde vivimos en la gloria de Dios. Es mucho más, no será más bien con gloria, en gloria el diaconado del Espíritu. Vivimos como en el cielo. Eso es lo que nos dice aquí. Vean ustedes la grandeza del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía, otra vez, ¿verdad? Nos ha dado el Espíritu como garantía de que somos de Dios, el sello. Gálatas 3:2, Pablo empieza con otro tema muy importante sobre la gracia y la ley. Eso solo quiero aprender. Esta palabra aprender, de aprendizaje, viene de masín, de donde viene también, esta es la parte verbal, pero la parte sustantivada, de ahí viene la palabra discípulo o aprendiz. Eso solo quiero aprender, es decir, eso solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. Procedente de obra de la ley, por un lado, el Espíritu tomasteis, o procedente de fe, oído de fe. Es decir, ustedes recibieron el Espíritu Santo por la ley o por la fe. Eso es, ¿verdad? Estos son los dos elementos que están contrapuestos. Yo quiero saber, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por ley? Es decir, por obedecer toda la ley o sencillamente por tener fe. Y entonces, porque ellos estaban cayendo otra vez, seguramente influenciados por judíos, con la circuncisión y seguir la ley. Seguro mucha influencia de los fariseos. Y en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 dice, así necios sois, es decir, así de necios ustedes son, iniciándose con espíritu, son carne, ahora con carne soy finiquitados. Es decir, comenzaron con carne, con espíritu, y terminan con carne. Es decir, comenzaron con el bautismo en el Espíritu Santo, fuego, dones de Dios. Y ahora, ¿en qué han quedado? ¿En qué terminan? Terminan obedeciendo la ley. Terminan que para salvarse hay que obedecer la ley. No. Entonces Pablo las hace. Hay que volver otra vez a la vida en el Espíritu. Hay que tener mucho cuidado que no nos volvamos de esa manera, digamos, donde se nos apague el fuego del Espíritu Santo. Gálatas 3:5 dice, por eso el sobreproveyendo a vosotros el Espíritu, el que nos sobreproveyó, dice, también energizó poderes en vosotros, dice, procedente de obras de ley o procedente de oído de fe. Dice, viene otra vez a contraponerlo. El que hizo en vosotros esos poderes, esos milagros, esas sanidades, esa unción, ese fuego del Espíritu, ¿por qué lo hizo? ¿Porque ustedes obedecen la ley o porque ustedes tienen fe? Porque escucharon. Es decir, porque aceptaron el Evangelio por la fe. Entonces Pablo les está diciendo, un momentito, están perdiendo el norte. Gálatas 3:14, para que hacia las naciones la bendición de Abraham se generara en Cristo Jesús, para que la promesa del Espíritu tomáremos por medio de la fe. La promesa del Espíritu, la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, lo recibimos no por ser buenos o sabios, lo recibimos porque tenemos fe. Si alguien no tiene fe puede ser muy bueno, pero si no tiene fe no recibe el poder del Espíritu Santo, no recibe un milagro, una sanidad, etc. La fe es necesaria, decía
decía el mismo evangelio, decía Jesús, se ha hecho según tu fe. Si no somos como niños, no entramos al reino de Dios. Tenemos que creer como cree un niño, ¿verdad? Eso es fundamental. Versículo 29 del capítulo 4 de Gálatas. Pero ¿cómo entonces el según carne engendrando perseguía al según espíritu? Así también ahora, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos recordando el caso de Sara y Agar, ¿verdad? El caso de Sara y Agar, donde el hijo de Sara, era perseguido por el hijo de Agar. ¿Recuerdan? Ahí está la historia de Abraham. Y entonces de ahí toma una alegoría Pablo y dice: la carne perseguía al espíritu. Es decir, da a entender de que muchas veces la gente que vive en la ley persigue a la gente que vivimos según el espíritu, a los carismáticos, a los pentecostales, a los que creemos en el poder y en los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente nos persigue? Los de la carne son los que nos persiguen. Gálatas 5:5. Pues nosotros, espíritu procedente de fe. Es decir, yo recibo el espíritu, yo recibo la promesa del Padre, procedente de fe, procedente de esperanza, ¿verdad? Porque tengo la esperanza de un mundo mejor, de justicia esperamos, ¿verdad? Gálatas 5:16, más digo, para espíritu, recordemos que este espíritu que viene aquí, nefmati, es un dativo. Al ser dativo tiene muchas funciones: función instrumental, función locativa, función dativa. Para espíritu caminad. También se puede decir en espíritu caminad. Más digo, en espíritu caminad. Caminad en espíritu. De hecho, en esa función locativa lo traduce la Reina Valera. Si vivís según el espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Si vivís según el espíritu, ¿verdad? Según espíritu, está bien. Eso es lo que nos dice la Jerusalén. Literalmente, más digo, en espíritu puede ser para espíritu, con espíritu caminad, ¿verdad? En espíritu suena más lindo. También se puede, yo le dejé la función dativa ahí. Caminad en el espíritu, es decir, sean dirigidos por el Espíritu Santo. En la iglesia tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Estamos dejando de lado al Espíritu Santo. También, ambición de carne, de ninguna manera finalicéis. No terminen su vida anhelando vivir en la carne. Sigamos en el Espíritu. Hagamos que cada día hayan más manifestaciones del Espíritu Santo. No acabemos esas manifestaciones. Gálatas 5:17. La carne ambiciona en contra del Espíritu. Carne y Espíritu se oponen. El Espíritu en contra de la carne. Pues esto, unos a otros se oponen, para que no si queráis esto hacer. Es decir, hay una oposición, un antagonismo. O vives según el espíritu o vives según la carne en la iglesia. Cuando hablamos de la carne, Pablo se refiere a la ley de Moisés. Gálatas 5:18. Mas si por espíritu sois conducidos, no sois bajo ley. Aquí es más fuerte, ¿verdad? No sois bajo ley. No soy. Si ustedes son conducidos por el Espíritu Santo, ustedes no están sometidos a la ley, a ninguna ley de Moisés, ni a nada de eso. Pablo es demasiado claro en el 5:18. 5:22. Mas el fruto del Espíritu, es decir, ¿qué es vivir en el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué frutos hay? ¿Qué productos hay? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, es afabilidad, bondad, fe, ¿verdad? Eso es lo que produce el Espíritu en nosotros. El Espíritu produce una serie de transformaciones. Eso hace el Espíritu Santo. Sin necesidad de yo tener que obedecer la ley, es el Espíritu el que comienza haciendo nacer en nosotros los frutos de su presencia en la vida de nosotros. Gálatas 5:25.
Si vivimos por espíritu, recuerde que Nefmati es un dativo. Entonces, si vivimos en espíritu, o si vivimos para espíritu, o si vivimos con espíritu, por espíritu también andaremos. Es decir, si yo vivo por el Espíritu Santo, si vivo por él, debo caminar según mi vida en el Espíritu Santo. Yo no voy a decir, yo vivo en el Espíritu Santo y yo camino en el mundo. Es decir, que se te note, dice la canción. Gálatas 6:8. El sembrando hacia la carne, a sí mismo, procedente de la carne cosechará corrupción. Si vivimos según la carne, vamos a cosechar corrupción de la carne. Pero el que siembra hacia el Espíritu, ¿verdad? El que vive según el Espíritu Santo, hacia el Espíritu, es un acusativo, al Espíritu, hacia al Espíritu, procedente del Espíritu cosechará vida eterna. Es decir, vida eterna si vivimos una vida en el Espíritu. No, sería muerte eterna si vivimos según la carne, según la ley de Moisés. ¿Cómo tenemos que entender? Bien, vamos en el próximo programa vamos a ver el Espíritu de Dios. Hasta aquí el Espíritu, es muy amplio el tema. Seguimos después con el tercer capítulo. Esto, hermanos, está interesante. Vaya anotando los versículos del Espíritu Santo y téngalos a mano, porque si los conocemos, aparte de que nuestra vida va a ser edificada, no seremos engañados por los falsos profetas. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en el próximo capítulo sobre el Espíritu Santo.